Bien, perfecto. A partir de ahora ya estamos grabando la conferencia. Entonces, como les recordaba, pues esto es el teléfono de la esperanza en Florida y este es el conjunto de ponencias que ha organizado para este primer semestre el teléfono de la esperanza en Florida, y estas conferencias han tenido que ver principalmente con el COVID. La ansiedad ha sido una de las conferencias, las relaciones familiares fue otra de las ponencias que hicimos anteriormente, y en esta hemos de hablar de las pérdidas. Las pérdidas o el dolor que nos causan las pérdidas es aquello a lo que llamamos duelo. El proceso de elaboración, de gestión de ese dolor es a lo que llamamos proceso de duelo, que si se gestiona adecuadamente, pues habrá un momento en el cual pues el dolor por una pérdida puede llegar a ser muy intenso, pero progresivamente ese dolor se irá minimizando, se irá integrando a nuestra vida como un proceso natural, y posteriormente ese dolor será muchísimo menos intenso o incluso desaparecerá cuando nos adaptemos posteriormente a nuestra vida cotidiana. Entonces, el Teléfono de la Esperanza es una organización sin ánimo de lucro y está plenamente constituido ya en Florida. Estamos necesitando voluntarios. Al finalizar la conferencia dejaremos los números de teléfono para que las personas que quieran contactar puedan contactar con los responsables del Teléfono de la Esperanza en Florida y recibir más información acerca de cómo recibir ayuda por parte de esta ONG, pero también acerca de cómo ayudar si es el caso. Bueno, vamos a continuar. Insisto, por favor, si apagan los micrófonos de sus teléfonos, mejor, porque así no tendremos interferencias. Rosario, si puedes, por favor, apagar el micrófono de tu teléfono, así no escuchamos ruido de fondo. Bueno, muy bien. Voy a poner entonces unas pocas diapositivas para acompañar esto que voy a decir, con el ánimo de hacerlo lo más sintético posible y lo más resumido. Como decía, también lo que vamos a intentar es dar unas pequeñas pinceladas, unas pequeñas pautas que nos sirvan para enfrentarnos a estas pérdidas que tenemos, especialmente las que hemos tenido durante este periodo de coronavirus. Y les recuerdo también que el Teléfono de la Esperanza tiene un taller sobre elaboración del duelo para que las personas que no han podido gestionar adecuadamente las pérdidas que hayan tenido, pues reciban ayuda por parte del teléfono con este taller que seguramente programaremos más adelante. Bien, voy a compartir ahora la pantalla y vamos a meternos en materia. Bueno, cuando vean este logo, que es como un corazoncito con una E de esperanza, sabrán ustedes que este logo pertenece al Teléfono de la Esperanza, y en el caso de ustedes concretamente, o más concretamente, al Teléfono de la Esperanza en Florida. Bueno, este es el cartel que ustedes recibían, el flyer que llaman, y que hace una breve presentación, sobre los temas que vamos o pretendíamos tratar en esta ponencia. Si, por ejemplo, hemos perdido a un ser querido, si hemos tenido algún tipo de pérdida económica, hemos perdido nuestro trabajo o hemos parado, no sé cómo se llama allí en Estados Unidos, pero aquí en España se llama al paro. Hemos pasado a estar cesantes. Eh, Recibimos una parte de nuestro sueldo, pero no estamos trabajando a pleno rendimiento porque a lo mejor la empresa ha cerrado o está parcialmente cerrada, etcétera. A lo mejor también hemos tenido alguna ruptura de pareja, porque al estar encerrados, al estar confinados, posiblemente hayan aumentado los conflictos. El roce, dicen que a veces el roce hace el cariño, pero el roce también hace heridas. Entonces, pues a lo mejor los conflictos no los hemos gestionado bien y las parejas también pueden haber roto, separaciones, divorcios, etcétera. O también, pues con esta pandemia, también
posiblemente hayamos perdido un poco el rumbo, nos hayamos desorientado, hayamos entrado en una crisis existencial, a lo mejor no sabemos muy bien para dónde vamos, ni dónde estamos, ni qué es lo que queremos. Todo esto puede traducirse en un proceso de duelo, que como decía, significa que sentimos dolor por todo aquello que hayamos podido perder, la estabilidad, los seres queridos, el trabajo, etcétera, principalmente durante este periodo. Y los profesionales que trabajamos en la psicología y otros profesionales que también trabajan en el ámbito de ayudar a las personas, hemos recopilado una serie de herramientas que nos pueden ayudar a enfrentarnos a este dolor de una manera más eficiente, de una manera constructiva y a veces incluso creativa, para que este dolor en la medida de lo posible no deje cicatrices y no se enquiste. A veces cuando no sabemos gestionar adecuadamente este dolor, el dolor se enquista y vienen consecuencias como ansiedad, depresión, etcétera, que son consecuencias malsanas, enfermizas, indeseadas y que podemos prevenir si nos preparamos adecuadamente para enfrentarnos a las pérdidas. Como decía, cuando hablamos de duelo, pues estamos hablando de dolor y es una respuesta emocional, auténtica, natural, normal ante las pérdidas. Por eso, cuando hay una pérdida, es normal que sintamos dolor y no pasa nada. Realmente lo lógico es que nuestro cuerpo, nuestra fisiología, nuestros mecanismos cognitivos y emocionales nos digan, has perdido algo que querías mucho o que valorabas mucho y la respuesta emocional de tu cuerpo es el dolor. A veces la tristeza, a veces el miedo, pero todo esto se traduce en lo que llamamos dolor emocional. Cada pérdida significativa es distinta para las personas y a veces pues sentimos ese dolor cuando perdemos a un ser querido, pero también cuando cambiamos de ubicación, cuando tenemos que trasladarnos, por ejemplo, o cambiarnos de casa, cuando tenemos que cambiarnos de ciudad. O también a veces cuando perdemos algún objeto, cuando pues por las pérdidas económicas, por ejemplo, perdemos el carro, perdemos la vivienda o perdemos el dinero, los ahorros, etcétera. Todo esto se traduce, o la respuesta emocional que tenemos también es la de dolor. A veces perdemos a nuestra mascota, muchas veces las personas a nuestro alrededor no entienden que suframos de manera muy intensa cuando perdemos a veces, por ejemplo, a nuestras mascotas. Y es porque la valoración que le damos a la relación que tenemos con esa mascota es muy importante para nosotros. Ese significado que tiene ese animal, esa mascota que nosotros tenemos, pues es de compañía, a veces es de cariño, a veces es incluso pues como de acompañamiento, de cercanía, porque las mascotas pues a veces nos dan una relación o tenemos con ellas a veces una relación que no tenemos con las personas o que se parece a la relación que tenemos con las personas, ¿no? Y es de un vínculo muy importante. Cuando tenemos una pérdida de algo que nosotros consideramos muy valioso, muy importante para nosotros, pues se presenta lo que conocemos como fases. Es decir, hay fases o etapas o momentos en donde en primera instancia el dolor es muy importante. En esa fase inicial, como el dolor es tan intenso, nosotros intentamos esquivar a veces ese dolor, no enfrentarnos de lleno a ese dolor porque el dolor puede ser muy intenso, con lo cual intentamos esquivar. Y ahí ya lo explicaremos un poquito más adelante, una serie de recursos, de mecanismos que nosotros utilizamos para tratar de no sentir, de esquivar ese dolor tan intenso y no tener que enfrentarnos de una manera directa a esa pérdida. Pero pues también hay una fase en la cual nosotros asumimos que hemos perdido algo valioso y es cuando se presenta lo que conocemos como fase aguda del duelo. Y es cuando aceptamos que esa pérdida se ha presentado, que hemos perdido a un ser querido, que a lo mejor un ser querido ha fallecido, que hemos perdido nuestros ahorros, que hemos perdido la vivienda, que nos hemos separado de nuestra pareja, que nuestros hijos se han marchado, por ejemplo. Cuando conseguimos aceptar que eso es una realidad en nuestra vida,
viene sobre todo la tristeza profunda, y es a lo que llamamos la fase aguda del duelo o la fase más intensa de dolor. Y luego posteriormente, pero no únicamente con el tiempo, esto es muy importante que lo tengamos claro. Decimos que el tiempo lo cura todo y eso no es cierto. Lo único que cura el tiempo es la juventud. Eso seguro que el tiempo nos cura la juventud, pero es el tiempo más una serie de recursos adecuados si nos pueden ayudar a elaborar, a resolver adecuadamente ese dolor y a que ese dolor se minimice o desaparezca. Con lo cual, tengamos en cuenta, el tiempo puede ayudar, pero no solo el tiempo si nosotros hacemos lo correcto, lo adecuado para repensar, reevaluar, reacomodarnos a ese proceso de dolor que estamos viviendo por esa pérdida de algo valioso que nosotros teníamos en nuestra vida. Hay una serie de reacciones que a veces a las personas que estamos fuera, los que no somos quienes hemos perdido a un ser querido, pero estamos al lado de una persona que ha tenido una pérdida importante, vemos que hay una serie de reacciones y a veces esas reacciones no las entendemos. Y esto es muy importante, cuando no entendemos o no sabemos que esas reacciones son normales, nosotros podemos reaccionar de manera inadecuada ante esas reacciones. Por ejemplo, una reacción ante una pérdida importante es el shock. Ese shock se caracteriza principalmente por la confusión. Es cuando vemos que la persona que ha perdido a un ser querido o que ha tenido una pérdida importante está confundida. Y nosotros pues tratamos de ayudarle, pero si no entendemos que el momento en el que se encuentra esa persona ahora es de confusión, podemos tener reacciones inadecuadas, que ya las explicaré un poco más adelante, pero intentamos, por ejemplo, a veces nosotros resolver el problema de esta persona cuando no toca en ese momento. La negación, entramos en un proceso de no creernos que hemos perdido aquello tan valioso que nosotros teníamos en nuestra vida. Es un mecanismo cognitivo para tratar de amortiguar el dolor, negar la realidad. Y eso también es normal al comienzo del proceso de duelo, porque lo que intentamos es que seamos capaces de gestionar ese dolor. Y para que podamos gestionar ese dolor tiene que tener una intensidad que sea asumible para nosotros. Nosotros intentamos que la intensidad de ese dolor no sea tanta, negando el problema. Por supuesto, no podemos estar constantemente, no es lo normal, no es lo natural que nos quedemos en la reacción de negación. Así que cuando nos damos cuenta que podemos asumir ese dolor, aceptamos la pérdida, pero eso no significa que ya no nos duela, al contrario, como decía anteriormente, entramos en una fase intensa del duelo. Y esa fase intensa del duelo no solo trae tristeza, una tristeza profunda, también trae miedo porque no sabemos si vamos a ser capaces de salir adelante. No sabemos cómo vamos a responder o cómo vamos a encajar esta pérdida, qué vamos a hacer para resolverlo. También a veces hay culpa porque entramos en bucle a veces de pensamientos acerca de si nosotros somos responsables de esa pérdida o somos responsables en parte de esas pérdidas. Por ejemplo, cuando se pierde un ser querido, nosotros estamos habitualmente o entramos en una dinámica de decirnos si hubiera hecho más, si hubiera estado más atento, si no le hubiera dicho, si no hubiera hecho. Y eso contribuye a aumentar esos sentimientos de culpa o esas creencias, esas ideas de que nosotros tenemos parte de responsabilidad en esa pérdida que hemos experimentado, que estamos viviendo. También hay rabia y es también un sentimiento natural ante la pérdida porque no queríamos enfrentarnos a esa pérdida. No queríamos que esa persona falleciera, no queríamos que esa persona se fuera porque ganamos a veces, cuando elaboramos el proceso de duelo, veremos que ganamos o podemos ganar en ciertos recursos psicológicos de maduración, etcétera. Pero cuando nos enfrentamos directamente a la pérdida, no queremos, nos decimos a nosotros mismos que no queríamos,
perder eso tan valioso que hemos perdido, y la reacción también puede ser de rabia. Otra reacción u otra respuesta que podemos tener ante la pérdida, ante una pérdida importante, puede ser enfermiza, y esa respuesta enfermiza puede ser, por ejemplo, la depresión. La depresión es una enfermedad, y esa enfermedad se presenta si nosotros, entre otras cosas, por ejemplo, no nos enfrentamos adecuadamente a las pérdidas. Si no tenemos los recursos, si no tenemos una red de apoyo social, si no hacemos un esfuerzo adecuado por nuestra parte para superar estas situaciones, posiblemente nos veamos inmersos en una depresión, y posiblemente también sea entonces más complicado salir de allí. Otra respuesta que también es normal y que se espera que todos tengamos más tarde o más temprano ante una pérdida importante es la de aceptación, que es sencillamente reconocer que teníamos algo valioso, importante en nuestra vida y que ya no está. Sea por fallecimiento, sea por ruptura, sea por despedida, sea por pérdida, porque, por ejemplo, pues para cada persona las pérdidas pueden ser diferentes, o aquello que es valioso puede ser diferente para cada uno de nosotros. Finalmente, también puede haber una respuesta que tiene que ver con el nombre, y no es en vano el nombre que tiene nuestra institución, nuestra ONG, que se llama Teléfono de la Esperanza, porque para muchos de nosotros la esperanza, cuando tenemos que enfrentarnos a una pérdida, es que más adelante podamos integrar esa pérdida a nuestra vida normal con algún tipo de aprendizaje. Es decir, que todo ese dolor no haya sido en vano, sino que podamos aprender algo y salir de ese proceso de duelo mejor constituidos, más maduros, más crecidos y con una capacidad de enfrentarnos al sufrimiento mucho mayor que la que teníamos antes. Vamos a ver, o a intentar ver, qué es lo que interesa, lo que más queríamos hacer a través de esta conferencia, no tanto explicar en qué consiste el duelo y un montón de teoría al respecto, sino qué podemos hacer, tanto si somos nosotros los que tenemos la pérdida, como si es una persona cercana quien ha tenido una pérdida, un familiar, un amigo, un ser, un compañero de trabajo, etcétera, porque lo que hagamos nosotros es muy importante. Lo que hagamos puede ayudar o puede dificultar el proceso de duelo. Con lo cual, si tenemos recursos para ayudar a nosotros mismos a salir adelante, o para ayudar a otra persona a enfrentarse adecuadamente a un proceso de duelo, pues mejor. Y lo que queremos hacer es presentar esos recursos, esas herramientas de manera breve. Lo primero y fundamental es que tengamos claro que tanto nosotros como las personas que estén cerca de nosotros, las personas que nosotros conozcamos, es habitual que en primera instancia, ante una pérdida, pues la reacción sea de evitación, decíamos antes, de negación, de esquivar el dolor, porque no queremos vivir ese dolor de una manera que el dolor, que la pérdida, nos dé de golpe, nos dé de lleno. Queremos amortiguar un poco el dolor, y eso se consigue pues evitando pues con negación al comienzo, con confusión. La confusión también es un mecanismo que contribuye a que el golpe no nos dé de lleno, a que no tengamos el impacto de una manera tan intrusiva, y a que más adelante nos podamos enfrentar un poquito mejor a ese dolor. También es importante que sepamos que nosotros o las otras personas, ante una pérdida importante, van a tener muy seguramente una fase aguda en la cual van a vivir muy intensamente los sentimientos de tristeza, de miedo y de rabia, y que eso es normal para nosotros y para las otras personas. Cuanta más naturalidad mostremos ante estas fases, más fácilmente se va a elaborar el proceso de duelo, porque muy seguramente al final de un cierto periodo de tiempo, con un trabajo adecuado, ese dolor se va a gestionar adecuadamente,
y va a desaparecer o se va a minimizar y se va a integrar a nuestra vida cotidiana principalmente como un aprendizaje. Vamos a ver cómo se da eso. Para ello, vamos a separar, como decía inicialmente, pues hay unas fases que son tanto que pertenecen o que vamos a presentar tanto la persona que tiene la pérdida como las personas que están alrededor, que es importante que tengamos en cuenta cuando cerca de nosotros hay una persona que tiene una pérdida muy importante. Primero podemos separar que vamos a ver en esta persona unas reacciones muy intensas, tanto en su comportamiento como en su manera de pensar y de sentir, pero también que física o fisiológicamente esta persona se va a ver afectada y también socialmente. Comportamentalmente, pues bueno, esta persona va a tener una serie de reacciones atípicas. Si ha perdido algo valioso, va a tener una serie de reacciones de comportamientos que nos pueden parecer, pues al comienzo normales, pero que en algún momento, si nosotros no estamos preparados, vamos a considerar que son exageradas, desproporcionadas o que duran mucho en el tiempo. También nos vamos a dar cuenta que esta persona reiterativamente piensa en lo mismo, entra en la dinámica de pensar constantemente en lo mismo y eso pues a nosotros nos puede parecer también desproporcionado, exagerado, etc. También vamos a ver que cuando una persona tiene una pérdida va a tener algún momento en su vida en que viva o a lo largo de este proceso de duelo en que viva estos sentimientos de una manera muy intensa, muy profunda y a veces para nosotros muy desconcertante, porque no entendemos a veces que la persona esté viviendo tan intensamente la pérdida, con tanta tristeza, con tanta rabia, con tanto miedo, etc. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque entonces a veces nuestra reacción ante el sufrimiento de la otra persona es inadecuada. A veces machacamos a la persona, le insistimos, le empujamos para que salga del proceso de duelo cuando no toca, con lo cual es importante que tengamos en cuenta el proceso de duelo. Se llama proceso porque transcurre a lo largo del tiempo con unas características que son muy representativas de este dolor, con lo cual cuanto más sepamos nosotros de ello, más fácil será acompañar adecuadamente al doliente, a la persona que ha tenido una pérdida importante. Y también veremos reacciones fisiológicas, como que la persona tiene dificultades para dormir, como que no tiene apetito, como que está un poquito empantanada, como zombie, como que no puede reaccionar adecuadamente porque está en ese proceso de confusión, de asimilación de su tristeza, de su miedo, de su rabia. Y esto le lleva también a veces a tener una serie de conductas sociales que a nosotros nos descolocan, nos desubican. Y es que la persona normalmente tiende a aislarse, quiere estar sola, quiere estar con sus recuerdos, etc. Esto es importante que lo entendamos, porque si no, podemos ser muy intrusivos con la persona que ha tenido una pérdida, podemos intentar meternos en su vida, podemos a veces no dejarle espacio para que elabore la pérdida, estamos llamando constantemente o no nos marchamos de su casa cuando la persona también necesita estar tiempo sola, ¿no? Para poder gestionar su tristeza, su pérdida. Con lo cual, bueno, podemos resumir, esta tabla pretende presentar un pequeño resumen de cómo es ese proceso, cuáles son esas reacciones, perdón, a ese proceso de duelo, sobre todo las que tenemos nosotros y que podrían ser no adecuadas. Hay una fase inicial, como decía, en donde para la persona que tiene la pérdida hay sobre todo confusión, negación, es el recuadro que tenemos a la izquierda. Ansiedad, la persona pues llora, se bloquea, está confundida, vive sus emociones de manera muy intensa y rechaza, niega la realidad en ese momento. Lo que hacemos nosotros, que estamos con esa persona que ha tenido una pérdida, pues nuestras reacciones también son pues, de sorpresa, de incredulidad, pero esto es muy importante, sobre todo de duda, porque no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer.
no sabemos muy bien cómo enfrentarnos a esa situación, cómo acompañar a la persona que ha tenido una pérdida y dudamos, no sabemos muy bien dónde ponernos. Con lo cual, pues lo que hacemos habitualmente es pues, estar con la persona que ha tenido la pérdida y mostrar algunas reacciones de apoyo, como son abrazar e intentar consolar. Esto normalmente no es adecuado, pues, intentar consolar, porque no es el momento de que la persona elabore la pérdida, sino de que la asimile, con lo cual allí no toca consolar, sino acompañar. También a lo largo del tiempo iremos viendo que esa confusión inicial se convierte o se transforma en una tristeza, en un dolor, en una rabia a veces muy profunda, y que la persona pues tiende a expresar sus sentimientos de una manera más continua, pues con llanto, con rabia, y que tiende a aislarse, quiere estar sola para vivir su tristeza. También allí es muy importante acompañar, respetar mucho los espacios de la persona, y hay un mecanismo que es fundamental y que todos podemos implementar, que es preguntar qué es lo que quiere o qué es lo que necesita la persona, porque si no podemos ser muy intrusivos y podemos entrar en esta dinámica que mencionamos aquí, que es la de dirigir, presionar, exigir, comportarnos con la persona que está pasando por un momento difícil a veces como si fuéramos los jefes, los padres, y lo que intentamos hacer es dar órdenes. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre pues porque a nosotros no nos gusta ver a nuestros seres queridos sufriendo. Como no nos gusta ese dolor, como no nos gustan esas emociones negativas, como no nos gusta todo lo desagradable que tiene el duelo, pues tratamos de quitárnoslo de encima. ¿Cómo tratamos de quitárnoslo de encima? Diciéndole a la persona que está sufriendo que no sufra. Pero eso es totalmente absurdo, porque la persona que ha tenido una pérdida importante está sufriendo y necesita elaborar ese sufrimiento. Si nosotros nos comportamos de manera intrusiva, autoritaria, directiva con la persona, lo que vamos a hacer es entorpecer el proceso de duelo, y nosotros mismos nos vamos a perder la oportunidad de aprender a comportarnos adecuadamente ante el dolor de otra persona. Por eso, aquí podemos introducir un mecanismo, como decía, que es muy fácil, que es preguntar: ¿puedo ayudarte en algo? ¿Quieres que esté contigo? ¿Quieres que me marche? ¿Quieres que me quede un rato más? ¿Quieres que te llame? Preguntar. Si nosotros preguntamos, es más probable que podamos ayudar de una manera adecuada o acompañar de una manera adecuada a la persona que sufre. Pero eso también es válido cuando nosotros somos quienes hemos tenido la pérdida, porque entonces también podemos preguntarle a las personas de nuestro entorno si, por favor, ¿podrías acompañarme otro rato? ¿Podrías quedarte un rato conmigo? ¿Podrías llamarme esta noche, esta tarde o mañana para hacerme un rato de compañía? Pero también lo contrario: mira, ¿podrías por favor marcharte y dejarme solo un rato? Necesito pensar, necesito asimilar esto. ¿Podrías por favor no llamarme, que prefiero estar o necesito estar un rato solo? Etcétera. Todo eso es importante que nosotros lo verbalicemos, tanto si somos o no somos la persona que ha tenido la pérdida, para que las personas de alrededor tengan una información clara, y que nosotros, como decía, preguntemos para que en la medida de lo posible tengamos una información clara acerca de qué es lo mejor que podemos hacer para ayudar a la persona que está pasando por ese momento de dolor. Y luego, si la persona recibe la ayuda adecuada, si tiene una red de apoyo social adecuada, si tiene familiares, amigos, con quienes contar para encajar, que le ayuden y le acompañen para encajar mejor este dolor, pues muy seguramente poco a poco irá apareciendo esa fase de resolución, que es la fase en que el dolor se hace menos intenso. ¿Cómo estás? Por favor, Patricia, si puedes apagar tu micrófono, gracias. Bien, entonces, en esa fase de resolución también es importante que tengamos en cuenta que aparecen los recuerdos, aparece la nostalgia, la pena, porque somos más conscientes
de que hemos perdido algo querido y que ese algo querido ya no va a volver. ¿No? Y empieza también un proceso de reincorporación a la vida normal y es muy importante que las personas que somos familiares, que somos amigos, estemos ahí presentes para facilitar el proceso de reincorporación a la vida normal de aquella persona que ha tenido una pérdida. Como decía, tenemos un mecanismo, un recurso muy importante que es preguntar, ¿ahora qué quieres hacer? ¿Ahora en qué te puedo ayudar? ¿Ahora qué puedo aportar yo? O como decía también, si soy yo la persona que ha tenido una pérdida, pues pedir que es, mira, ahora me vendría bien, ahora necesitaría, ahora me gustaría, para que las personas que están a nuestro alrededor puedan ayudarnos, puedan acompañarnos de una manera más útil, más efectiva y que el proceso de elaboración del duelo se dé adecuadamente. También hay una serie de mitos, llamémoslo mitos o creencias equivocadas sobre el duelo, sobre lo que ocurre en el duelo o sobre lo que hay que hacer. Hay muchas, pero bueno, no voy a mencionarlas todas, voy a mencionar 3. A partir de ahí, cuando, si al caso, más adelante, ustedes pueden o quieren participar del taller de duelo que haga el teléfono de la esperanza, pues se enterarán que hay una serie de creencias equivocadas sobre el duelo. Las hemos visto, por ejemplo, principalmente en lo que hacían nuestros abuelos o a veces nuestros padres cuando había una pérdida y nos decían cosas como, pues tienes que salir adelante, no somos nada, es ley, ¿qué decían? Es ley natural, ley divina, no recuerdo qué era lo que decían, ¿no? Pero nos decían un montón de cosas que no ayudaban a elaborar el duelo, sino que más bien entorpecían. Era lo que sabían, claro, no lo hacían con mala intención, era lo que sabían, pero afortunadamente ahora sabemos que hay un montón de creencias equivocadas sobre lo que hay que hacer y que podemos corregirlas. Por ejemplo, una de las creencias equivocadas que hay sobre ese proceso de elaboración de ese dolor, que es que cuanto más cariño se sentía por la persona, más traumático, más doloroso y más largo tiene que ser el proceso. Esto dificulta el que las personas salgan rápidamente o elaboren rápidamente, digamos, el proceso de duelo, porque socialmente a veces estamos muy atentos, ¿no? Ah, pues es que hace 2 o 3 meses que tuvo una pérdida importante y ya volvió al trabajo, ya está saliendo con los amigos, etcétera. Entonces parece que juzgamos inadecuadamente el que una persona supere una situación de duelo, ¿no? Con lo cual, lo que queremos decir, la realidad es, cada persona vive las pérdidas de una manera distinta y las necesidades de cada persona son diferentes. Lo más útil, como decía, es preguntar para poder saber cómo podemos ayudar mejor en cada momento a la persona que está pasando por ese proceso de dolor. No hay un estándar. Normalmente nos preguntan, ¿cuánto tiempo es el tiempo adecuado? Pues es que eso tiene que ver con la persona, con los recursos que tiene la persona, con la red de apoyo social que tiene la persona, con lo preparada que estuviera la persona para afrontar las pérdidas, etcétera. Con lo cual, lo mejor, como decía, pues es escuchar mucho a la persona que está sufriendo para tratar de saber qué es lo mejor que hay que hacer en cada momento y poder ofrecerle una ayuda más efectiva. También otra creencia equivocada es que aceptar la pérdida es lo mismo que olvidar al ser querido. Nosotros nos creemos con mucha frecuencia que si salimos de ese dolor, lo que estamos diciendo es que nos olvidamos, sobre todo cuando un ser querido ha fallecido, que resolver o elaborar el duelo es lo mismo que olvidar y no es para nada lo mismo. Lo que pasa es que se recuerda de una manera distinta. Ya no se recuerda con tristeza, con dolor, sino que se recuerda con cariño, se valoran las cosas importantes que se han compartido con esa persona, se recuerdan con mucho más énfasis los aprendizajes, los momentos buenos, etc. Es decir, recordar a un ser fallecido no tiene por qué ser doloroso.
puede ser positivo, puede ser agradable, puede ser una experiencia muy constructiva. Y resolver ese dolor no significa que nos olvidemos de ese ser querido. También otra creencia equivocada que tenemos respecto de las pérdidas es que la persona que ha sufrido una pérdida debe retomar inmediatamente sus actividades para volver a una vida normal. Que si está ocupada no sufre. Esto no es cierto. Cuando hemos tenido experiencias a este respecto, lo que sabemos es que esto ocurre porque la persona normalmente se siente obligada por la educación que ha tenido o por las personas que tiene a su alrededor a reincorporarse rápidamente a una vida normal, pero que en condiciones normales necesitaría más tiempo y más espacio para elaborar su dolor. Por eso es muy importante que nosotros preguntemos y que no presionemos a las personas que han tenido una pérdida para que vuelvan lo antes posible a hacer una vida normal, porque ese no es el proceso natural de la elaboración de las pérdidas. Como decía, ¿cuánto tiempo se necesita? Es que no es una cuestión únicamente de tiempo, es una cuestión de tiempo, de apoyos, de recursos personales, etc. ¿Qué podemos hacer nosotros si queremos ayudar, apoyar adecuadamente a una persona que ha tenido una pérdida? Por ejemplo, cuando nuestros hijos tienen una ruptura amorosa, si son jóvenes, si son adolescentes, puede ser muy doloroso para ellos. Por ejemplo, si a estas alturas, por el tema del coronavirus, hemos perdido a nuestros seres queridos, a los mayores que han sido los más perjudicados con este tema, pues muy posiblemente algunos o muchos de nosotros hayamos perdido a nuestros padres, a nuestros abuelos, etc. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Lo mejor que podemos hacer es acompañar, preguntando si lo que quiere la persona doliente es que le acompañemos. Porque, pues normalmente la persona que ha perdido a un ser querido necesita compañía. ¿Por qué? Pues porque a veces hay que hacer trámites, hay que hacer gestiones y la compañía puede estar muy bien para apoyar el que la persona que está confundida, desorientada, reciba la ayuda de sus seres queridos para resolver ciertos temas que pueden ser confusos en ese momento. Pero también preguntar por qué la persona que ha tenido una pérdida necesita espacio para estar solo, para llorar, necesita espacio para estar solo, a veces para rezar, para hablar con Dios, para hablar consigo mismo, o a veces, y esto también es muy normal, para hablar con la persona que ha fallecido. Aunque esto solo ocurre en su imaginación, los seres humanos necesitamos espacio también para ello. Es muy importante que agudicemos los oídos, que dispongamos nuestras orejas para escuchar qué es lo que necesita la persona y nosotros no demos por hecho, de acuerdo a nuestras propias necesidades, a nuestras propias creencias, a nuestra propia educación, que lo que necesita una persona en este momento es esto o aquello. Es mejor preguntar, porque yo puedo creer que esta persona necesita algo en concreto y puede que eso no sea cierto. Lo mejor es preguntar y cuando pregunte, escuchar para tratar de establecer qué es lo mejor que puedo hacer para acompañar adecuadamente a esta persona. Aquí dice, y esto es con cierta prudencia, animar a que la persona exprese su dolor, pero animarle sobre todo es animarnos nosotros para escuchar el dolor de la otra persona, porque no es agradable, es doloroso, y como es doloroso, a veces queremos quitarnos ese dolor de encima y entonces no estamos dispuestos a escuchar a la otra persona hablar de su sufrimiento, de su dolor, de su tristeza. Y por eso decimos cosas impertinentes como tienes que superarlo, tienes que salir adelante, hazlo por tus hijos y un montón de cosas que no sirven y que al contrario perjudican el proceso de elaboración del duelo de la persona que está sufriendo. Muy importante, si se dan cuenta, ponemos mucho énfasis en escuchar los sentimientos de la persona porque es lo que vive con más intensidad la persona que ha tenido una pérdida.
su miedo, su tristeza, su rabia. Los vive de una manera muy intensa. Lo sabemos, si nosotros hemos pasado por ahí, lo sabemos, se vive de una manera muy intensa. Y entonces es fundamental que las personas que estén a nuestro alrededor escuchen nuestros sentimientos o que nosotros escuchemos los sentimientos de aquella persona que lo está pasando mal. Y también interesarse, como decía, por las necesidades, no las que yo considero importantes, sino las que son importantes para el doliente. Y para eso, como decía, pues ahora ya tenemos dos recursos muy importantes, que son preguntar, pero si pregunto, tengo que prepararme para escuchar. Si pregunto, pero no escucho, no he hecho el trabajo completo. Si escucho, pero no pregunto, puede que sea muy susceptible a suponer que he escuchado cosas que a lo mejor no he escuchado. Puede que interprete necesidades que a lo mejor no existen y las necesidades sean otras. Por eso es muy importante, cuando hay una pérdida, prepararnos para expresar nuestras necesidades, expresar nuestros sentimientos o escuchar las necesidades y sentimientos de la persona que ha tenido esa pérdida. ¿Qué no hay que hacer? Bueno, les desanimamos, les pedimos que por favor no le digan a la persona que sea fuerte. No se trata de ser fuerte cuando tengo una pérdida, se trata de que deje espacio para vivir mi tristeza, para vivir mis sentimientos de manera auténtica. Si tengo a mi lado personas que me digan, que me dicen, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte, no puedo vivir mis sentimientos de manera auténtica. No puedo gestionar adecuadamente mi tristeza, mi miedo. No hace falta que me digan anímate, no estoy animado, estoy desanimado y no necesito animarme. Lo que necesito es vivir mi momento, vivir ese momento de dolor plenamente para que después no se quede sin resolver ese dolor. Tampoco que me digan distráete o haz algo para distraerte. No, no necesito distraerme, no quiero distraerme. He tenido una pérdida muy importante. ¿Por qué voy a distraerme? Al contrario, mi atención está ahí. Y si mi atención está ahí adecuadamente, posiblemente más adelante sea más fácil para mí sacar aprendizajes adecuados de ese dolor y de ese momento de sufrimiento que estoy pasando. Mucha gente, cuando no tiene los recursos adecuados para enfrentarse al dolor, piensa o dice cosas como, es que este no soy yo. Sí, este eres tú. Lo que pasa es que no lo sabías precisamente porque no te has enfrentado adecuadamente a un proceso de duelo. Así que cuando te enfrentas a un proceso de duelo, no lo encajas bien porque no te has preparado para ello. Pero ese también eres tú. Eres tú cuando te enfrentas a una pérdida sin los recursos adecuados. Con lo cual, lo mejor es prepararnos adecuadamente para aceptar el dolor, la tristeza que se siente cuando tengo una pérdida importante, porque ese también soy yo. Yo también soy esa tristeza, yo también soy ese dolor, yo también soy ese miedo, porque esos sentimientos son naturales cuando hay una pérdida importante en mi vida. También, no llores, no llores, pues esto es una de las peores cosas que se le puede decir a una persona que ha tenido una pérdida. Cuando tenemos una pérdida, necesitamos expresar nuestra tristeza de una manera auténtica y el mecanismo más adecuado para expresar la tristeza es el llanto. Afortunadamente, cada vez se ve menos, pero antes le decían mucho a los hombres, o nos decían mucho a los hombres, no llores. ¿Y qué pasa? Como no podíamos llorar, la tristeza la expresábamos con rabia, pero eso no es natural. Si siento tristeza, lo que hay que expresar es tristeza. Y la tristeza se expresa con el decaimiento, con el abatimiento o con las lágrimas. Eso es lo normal. Y con mucha frecuencia también hablando de aquello que nos duele. Tampoco es bueno que nos digan la vida continúa. Sí, la vida puede continuar, pero en este momento la vida para mí está detenida y está detenida en un momento doloroso. Con lo cual, no me sirve que digas que la vida continúa porque yo estoy parado en este momento doloroso. Tampoco que me digan que es ley de vida
o no somos nada. Yo esto lo he escuchado y esto a mí me parece casi un insulto, que me diga, oye, no somos nada. ¿Cómo que no somos nada? Es mucho, esta persona que he perdido es mucho para mí, con lo cual no me digas que yo no soy nada, que esta persona no es nada, porque no es lo que yo siento en este momento. O que si una persona que ha fallecido me diga, pues ahora ya no sufre, esa persona puede que ya no sufra, pero yo sí estoy sufriendo su pérdida. O que me digan que el primer año es el peor y luego ya veremos. Pues eso tampoco es realista porque el proceso de duelo, como decía, es diferente para cada persona y el tiempo no es lo prioritario en un proceso de duelo. Influye el tiempo, influyen mis recursos personales, influyen la red de apoyo social, etc. Bien, si yo tengo una pérdida, ¿qué no me ayudará? Y esto también son otra serie de creencias que hay respecto de estas pérdidas. No me ayuda a pensar que hablar de mis sentimientos es malo, que si hablo de mis sentimientos me voy a encontrar peor. No, hablar de mis sentimientos me ayuda a entender mis sentimientos, me ayuda a gestionar todo lo que está pasando por mi cabeza y aquí abajo, pues por mis vísceras, que es donde normalmente se canalizan o se gestionan nuestras emociones. Así que hablar de nuestros sentimientos está bien. Tampoco es bueno que nosotros creamos que hay que hacerse el fuerte, que si me hago el fuerte ante una pérdida, los demás me van a considerar más valiente, más luchador, un líder, etcétera. No, para elaborar esos sentimientos de dolor es importante vivirlos. Tampoco es constructivo ni útil pensar que nadie puede ayudarme, porque nadie sabe cómo me siento yo. Si yo quiero que alguien sepa cómo me siento, pues tengo que decirlo. Hay profesionales o hay personas muy empáticas que pueden ser muy receptivas y muy constructivas a la hora de estar conmigo, de escucharme, de acompañarme en el proceso de duelo. Con lo cual, es fundamental que yo no me calle lo que estoy sintiendo. Tampoco me ayuda a pensar que controlar mis emociones no va a tener consecuencias o que puedo controlar mis emociones o guardármelas para mí. Si me guardo mis emociones, voy a aprender mucho menos sobre mis emociones que si hablo sobre ellas. Si hablo sobre mis emociones, puedo aprender mucho sobre cómo me siento, sobre qué significa cada emoción o qué puedo aprender de cada emoción en un momento difícil. Y tampoco me ayuda a pensar, pues, que lo mío o la pérdida que yo he tenido es la peor y que nadie me va a entender porque esto es lo peor que me podía haber pasado. Pues sí, puede ser doloroso, pero muy seguramente todas las personas que están a mi alrededor también han tenido alguna pérdida importante en sus vidas y saben lo que es tener una pérdida. Yo soy el que está sufriendo en este momento, sí, pero eso no significa que las demás personas no tengan capacidad para entender mi dolor, porque estas personas también sufren o han sufrido a lo largo de su vida. Y puede ser que esas pérdidas, si las han gestionado bien, les ayuden a ser muy comprensivos y un recurso importante, una compañía importante en este momento de dolor para mí. Vamos a ir cerrando, pues planteando que, bueno, toda la teoría, toda la documentación, las investigaciones que hay al respecto, nos pueden ayudar a entender 4 tareas que pueden ser útiles que yo lleve a cabo cuando me enfrento a una pérdida importante en mi vida. Lo primero es aceptar, pero aceptar no es un proceso que se da por sí solo. Aceptar es un proceso en el cual yo puedo hacer mucho. Aceptar es un proceso de reconocimiento de las pérdidas. Es un proceso de reconocimiento de que esto me ha ocurrido a mí, de que esto ha pasado en mi vida y que es importante que lo vea para que pueda recuperar más adelante una vida normal. También una segunda tarea que puedo hacer para elaborar adecuadamente el proceso de duelo es aceptar los sentimientos, aquello que llamamos experimentar la realidad de la pérdida. Y la realidad de la pérdida normalmente es dolorosa.
Ese dolor, si trabajamos con él adecuadamente, no va a ser para toda la vida, no va a quedar como una mancha en nuestros sentimientos, sino que más adelante seguramente formará parte de lo que llamamos el proceso de maduración, que es un proceso que puede durar a lo largo de toda nuestra vida. No maduramos porque cumplamos años, maduramos porque crecemos cognitiva, emocional y comportamentalmente, porque integramos nuestras experiencias a nuestro aprendizaje. Ese es el proceso de maduración, con lo cual, no por cumplir 25, 30, 40 años, somos personas maduras. Podemos seguir madurando y encajar las pérdidas puede contribuir muy significativamente a ese proceso de maduración. Más de esa misma tarea es intentar ponerme en contacto con mis propias emociones, no rehuir de esas emociones, por desagradables que sean, porque al contrario, si las vivo intensamente en su momento, voy a aprender a gestionarlas para cuando más adelante tenga que enfrentarme a otras situaciones dolorosas. Estaré mucho mejor preparado si he vivido, si he dedicado tiempo, espacio psicológico, espacio cognitivo, a vivir de manera auténtica esta pérdida que estoy teniendo en este momento. Si ahora me centro en gestionar, en vivir esas emociones de una manera realista, natural, aceptando que eso es lo que hay en este momento de mi vida, es posible que más adelante recupere una vida normal y aprenda, tenga una capacidad mucho más madura de enfrentarme a esas pérdidas. Finalmente, decimos que el proceso natural del duelo implica adaptación a la vida normal, con los nuevos conocimientos, con las nuevas experiencias, con los nuevos aprendizajes, pero volver a una vida que consideramos normal. Igual seguramente no, porque sería totalmente, digamos, un desperdicio si he pasado por un proceso doloroso y no aprendo nada. Normalmente las personas cuando volvemos a nuestra vida normal, después de haber tenido una pérdida dolorosa, volvemos con unos aprendizajes nuevos, con mayor conocimiento de nosotros mismos, con una serie de experiencias que podemos integrar a nuestra vida y que nos ayudan a afrontar las pérdidas o a afrontar la vida misma de una manera, ojalá, y normalmente es así, más rica o más enriquecedora para nosotros mismos y para las personas que están a nuestro alrededor. También, y esto lo apunto, no me voy a explayar mucho en ello porque esto requeriría otra conferencia nueva, y es porque me han preguntado y me han pedido por favor que mencione cómo se maneja el tema del duelo con los niños, porque si nosotros hemos perdido a nuestros padres, muy seguramente nuestros hijos han perdido a sus abuelos. Con lo cual, ¿qué es lo que se plantea o qué es lo que se dice respecto de cómo abordar las pérdidas? Pues cuando hay niños involucrados. Fundamentalmente lo que se busca plantear y hemos de aceptar los adultos una realidad que está presente ahora en nuestro tiempo, es que los niños tienen acceso a muchísima información. Ahora los niños están mucho mejor informados en muchos aspectos de lo que lo estábamos nosotros cuando éramos niños. Y los niños tienen recursos en este momento a lo mejor mucho más adaptativos para enfrentarse a las pérdidas de lo que los tuvimos nosotros en su momento. Y sobre esto solo quiero apuntar entonces que para hablar con los niños acerca de las pérdidas es muy importante ser cariñosos pero claros, o claros pero cariñosos. Cuando los niños tienen información y nosotros nos andamos con rodeos, con eufemismos o a veces con mentiras, estamos contribuyendo a la confusión de los niños, porque entonces ellos van a comparar la información y van a decir, aquí hay algo que no me cuadra. Con lo cual es muy importante que no nos andemos con rodeos para hablarle a los niños acerca de las pérdidas, que no utilicemos eufemismos. Los eufemismos son una serie de palabras o de recursos pintorescos, fabuladores, etcétera, que utilizamos para no decir lo que queremos decir o para decirlo de manera indirecta. Y esto contribuye a generar más confusión en los niños.
Con lo cual, pues es muy importante que seamos cariñosos, pero claros, o claros, pero cariñosos, para que los niños tengan recursos cuando sean más adultos suficientes para enfrentarse de una manera adecuada a las pérdidas. Muchos de nosotros no tenemos esos recursos o no teníamos esos recursos precisamente porque cuando nos enfrentamos a pérdidas importantes en nuestra vida, cuando éramos niños, no recibimos información clara, directa, concreta, puntual, cariñosa, sino que pues a lo mejor nos esquivaban los adultos, esquivaban la conversación, esquivaban hablar del tema, nos mandaban a otra habitación a hablar a jugar con los otros niños, pero nadie nos decía qué era lo que estaba pasando. Y tuvimos nosotros que hacernos nuestras propias ideas, construir nuestras propias explicaciones acerca de lo que pasaba y posiblemente perdimos una oportunidad importante para tener recursos adecuados para enfrentarnos a las pérdidas. Bueno, como decía, como hay mucho que decir sobre el duelo y no pretendíamos abordar toda la información, sino sencillamente darles unas pinceladas que sobre todo buscan decirles, hay recursos, hay personas que nos pueden ayudar cuando nos enfrentamos a una pérdida, hay que hablar, hay que decir, hay que pedir ayuda cuando nos estamos empantanando en un proceso de duelo, cuando no estamos encontrando la salida, cuando entendemos que algo no está funcionando adecuadamente y que el proceso de duelo no es un proceso adecuado, saludable, etc. Ya saben que hay unos voluntarios del teléfono de la esperanza. Dejo aquí los datos de contacto de Juanita, de Mariana, de Genomar. Y también, pues bueno, algo que es importante que digamos y es que el teléfono de la esperanza, como es una organización sin ánimo de lucro, necesitamos recursos para poder constituir una sede a la cual puedan ir las personas a buscar ayuda y encuentren allí a los voluntarios, para poder tener, aunque sea una oficina, un pequeño salón, un lugar donde podamos reunirnos con las personas que necesitan ayuda y que los voluntarios puedan estar allí y ayudarles, para poder atenderles telefónicamente, para poder atenderles presencialmente, para poder hacer actividades en línea que les permitan a ustedes prepararse adecuadamente para los conflictos de familia, para los conflictos de pareja, para los conflictos que puedan tener con sus hijos, para las pérdidas, para aprender a manejar la ansiedad, para enfrentarse a la depresión y poder salir satisfactoriamente de todo este tipo de situaciones, para aprender a comunicarnos, etc. En todo esto podemos ayudarle a los voluntarios del teléfono de la esperanza y bueno, si alguien se anima y dice, oye, me gustaría ayudar como voluntario, perfecto, aquí están los datos de contacto para que reciban información. Oye, no tengo tiempo o tengo tiempo, pero aún así me gustaría aportar recursos económicos que faciliten el que el teléfono de la esperanza, como está registrado ya como una institución sólida establecida en Florida, hay que pagar impuestos. Mira, yo quiero ayudar un poquito a ver si pagando los impuestos, por fin podemos tener allí nuestra oficina, nuestro despacho, nuestro sitio para que podamos atender a las personas. Pues bueno, se pueden poner en contacto y por Zelle o por Venmo también pueden hacer sus donativos, pueden hacer sus aportaciones para que el teléfono de la esperanza pueda tener todos los recursos para ayudar a las personas que lo necesiten. Bueno, no sé cuánto me he pasado, 11 minutos del tiempo que teníamos establecido, así que ahora te podemos tener unos 5 o 10 minuticos. Si ustedes tienen alguna pregunta, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a dejar también de grabar para que ustedes puedan hacer sus preguntas sin que estén ahí preocupados por si esto va a salir más adelante en la grabación. Voy a dejar de grabar y ya nos quedamos nosotros aquí en la intimidad compartiendo las dudas o las aportaciones que ustedes quieran hacer sobre este tema del duelo en esta conferencia que ya estamos terminando.